Un nuevo escándalo sacude al gobierno nacional y enfrenta dos versiones completamente opuestas. De un lado, el exdirector de la policía, el general en retiro Henry Sanabria, asegura que durante su gestión recibió llamadas de Laura Sarabia para cuestionar y reprochar procedimientos policiales, argumentando que el país atravesaba un proceso de paz y que no era conveniente adelantar acciones contra determinados objetivos. Incluso afirma que estas comunicaciones se producían cuando las operaciones ya habían concluido y que, según su conocimiento, alrededor de 10 operaciones de inteligencia terminaron viéndose afectadas por ese ambiente de presión. Del otro lado, Laura Sarabia rechaza de manera categórica esas acusaciones. Asegura que jamás ordenó suspender operaciones, que nunca el presidente Gustavo Petro le pidió transmitir una instrucción de ese tipo y que su única intervención estuvo relacionada con preguntar por el uso del escuadrón antidisturbios durante una manifestación en Bogotá. Además, denunció por injuria y calumnia ante la Fiscalía al general en retiro. Entonces, ¿quién dice la verdad? ¿Por qué estas denuncias aparecen casi 2 años después? ¿Existieron presiones políticas sobre la fuerza pública? Más de personas del gobierno diciéndome que eso tenía que reevaluarse teniendo en cuenta que estamos en un proceso de paz, no solamente con grupos armados organizados, sino con todo tipo de delincuentes. Deme un ejemplo específico. ¿Quién lo llamó y qué le pidió? Laura Sarabia era la que llamaba y decía, mire, no es importante en ese momento hacer ese tipo de procedimientos, hay un proceso de paz, por lo tanto, no siga haciendo actividades en contra de esas personas. Eran unas llamadas puntuales a la hora que ella conocía las actividades que se estaban cumpliendo, controles de actividades relacionadas, por ejemplo, con amenaza a la integridad de la vida, a la propiedad, por parte de personas que se convertían en un tumulto y no era protesta pacífica, sino ya un tema de tumulto. Uh-huh. Eso también afectaba, pues, la posición de Laura Sarabia, llamaba a que no se hiciera nada. ¿En qué caso concreto lo llamó y le dijo, general, detenga esa operación? Alguna vez que hubo un tipo de manifestación feminista en donde hubo afectación al sistema de transporte masivo de Bogotá y ordené la intervención del personal antidisturbios, por supuesto, porque es claro constitucionalmente, acuerdo a la sentencia CC09 de 2018, cuando la Policía Nacional puede intervenir frente a algo que se llama protesta. Eso es absolutamente claro y por eso dispuse que se interviniera y respaldar al comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá en ese momento. Me llama la atención eso, o sea, sabemos que Laura Sarabia en su momento tenía mucho poder en la Casa de Nariño y era muy cercana al presidente, pero ¿no era extraño que una funcionaria que no tenía, en principio, línea directa con las autoridades llamara a hacer esas peticiones? Pues como era la jefe de gabinete, ya estaba jerárquicamente por encima de los ministros, pero sí, realmente, de acuerdo a lo que dispone la ley 62 de la 23, quien dirige y manda dentro de la policía después del director general hacia arriba es el ministro de Defensa, no ella. General, pero solo para que seamos muy específicos, no solamente en la forma como se comunicaba ese mensaje, que usted ya lo aclaró, quien llamaba era la entonces jefa de gabinete Laura Sarabia, sino sobre el contenido del mensaje. ¿Era para que no se adelantaran operaciones que estaban a punto de suceder o cuando ya habían comenzado, o ambas cosas? Cuando ya estaban culminadas, realmente. Cuando ya estaban culminadas era el mensaje de reproche frente a la excusa del proceso de paz para no hacer nada. Tras las contundentes declaraciones del general en retiro Henry Sanabria, la respuesta de Laura Sarabia no se hizo esperar. La exjefa de gabinete negó cada una de las acusaciones, aseguró que nunca impartió órdenes para suspender operaciones contra grupos armados y afirmó que el presidente Gustavo Petro jamás le pidió transmitir una instrucción de esa naturaleza. Además, cuestionó que el general hubiera esperado cerca de 2 años para hacer públicas estas denuncias y anunció acciones legales por injuria y calumnia. Escuchemos ahora la defensa de Laura Sarabia y los argumentos con los que responde a este nuevo escándalo. Yo quisiera conocer su opinión sobre la gravedad de la declaración del director de la policía que acabamos de escuchar. ¿Usted llamaba al general? Claro que sí, muy buenos días, Julio, usted y toda la mesa. A mí me gustaría hacer varias aclaraciones. Primero, pues que como
había ocurrido siempre, he tenido las mejores relaciones, el mejor respeto por todos los generales, no solo de la policía, sino de los cuerpos militares por su arte. Y siempre tuve una relación muy amena con el general Sanabria. Cuando fue su retiro por parte del presidente también se lo expresé. Me parece muy curioso que después de no sé cuántos años que ya salió el general Sanabria, casi 2 años después, hoy venga a hacer estas denuncias, porque como él mismo lo manifiesta, usted me ha dicho, pues es un hecho demasiado grave como para uno guardarse eso hasta este momento. Segundo, creo que lo manifestó ayer el entonces ministro de Defensa, Iván Velázquez, y el general que lleva muchos años en la institución. Y cualquier general de la República, Julio, le puede decir que cualquier suspensión de un operativo, de un bombardeo o de cualquier otra actividad viene directamente por el presidente de la República. De ninguna otra persona. Y él, que tenía línea directa con el ministro de Defensa, se hacían consejos de seguridad semanalmente con el presidente y con toda la cúpula, que venga a manifestar hoy que se suspendieron algunas operaciones por parte mía. Creo que hay realmente una falacia ahí. Él habla de un hecho puntual sobre una protesta en Bogotá, sobre una protesta que se estaba haciendo por parte de unas mujeres, entiendo que en el Día Internacional de la Mujer. Y en esa llamada le dije, por orden del presidente, me pregunta que por qué se sacó un demo en ese momento hacia la protesta. Él mismo lo manifestó y era que fue después de él haberlo sacado y solo queríamos verificar, el presidente quería saber por qué se había utilizado. Usted sabe la posición del presidente de la República frente al uso de la fuerza en las protestas. Venimos de un estallido social, venimos de un uso excesivo de la fuerza en las protestas y era la única pregunta que se hacía. De resto, el mismo general Sanabria no pudo identificar en la llamada que tuve con ustedes ninguna operación en particular donde yo le haya pedido suspender algún tipo de operación. Primero porque yo no tengo ni la misionalidad, ni la función, ni absolutamente nada está en mi conocimiento y competencia que yo pueda dar esa orden y esa instrucción. No, su canal directo es el ministro de Defensa y su canal directo es el presidente de la República. Claro, entonces, usted no tomaba esa decisión, embajadora, pero como bien lo dice, pues es una decisión que corresponde al presidente de la República. Usted nos confirma entonces que nunca el presidente tomó esa decisión y le pidió a usted darle la información sobre la suspensión de algún tipo de operación al entonces director de la policía, al ministro de Defensa o a cualquier otro funcionario o integrante de la cúpula militar. Jamás el presidente de la República, por conducto mío, me solicitó o me pidió suspender una operación contra ningún grupo al margen de la ley. Como le manifesté, se hacían consejos de seguridad semanalmente, donde participaba toda la cúpula y donde se determinaban las decisiones en materia de seguridad y defensa. Como funcionario público, uno tiene el deber de denunciar cuando algo vaya en contra de la ley. Sí, señora embajadora. Y si no, es una omisión de denuncia. El exdirector de la policía. Si el general en su momento entendió o determinó de que esto iba en contra de la ley o cualquier instrucción viniera donde viniera, debió denunciarlo. Pero sí es muy cómodo venir a hablar 2 años después de una situación que no es la que corresponde a la realidad. Una cosa es preguntarle por qué sacó el demo en una protesta pacífica en Bogotá y otra cosa decir que se le solicitó suspender operaciones por parte en el tema de narcotráfico o contra algún grupo al margen de la ley. Meter todo eso en una sola bolsa me parece irresponsable y por parte de un general con no sé cuántos años de experiencia me parece totalmente más grave. Señora embajadora, a la luz de los audios revelados sobre contactos del gobierno con alias Jerónimo del Clan del Golfo revelados por Noticias Caracol, el exdirector de la policía, el general Sanabria, también afirma que nunca le explicaron por qué salieron 3 coroneles integrantes pues, de inteligencia y claves en la operación y que él mismo nombró contra estos grupos criminales y pues sugiere que esas decisiones pudieron responder a cálculos políticos en medio de esa negociación. ¿Usted estuvo precisamente en algún momento en una reunión donde se decidió eso? ¿Una purga de altos oficiales para responder a la negociación con estos grupos criminales? Juan Diego, yo no respondo a hipótesis ni a suposiciones.
cualquier decisión frente a las personas que integran o no integran las fuerzas militares le corresponde a cada uno de los comandantes junto con el presidente y el ministro de Defensa. No participo en los comités de evaluación, no participé, no estuve en ninguna reunión donde se hablara de que se iba a sacar o se iba a dejar X o Y coronel. Así que pues no podría hablarle, porque yo hablo de lo que es de mi conocimiento y competencia y lastimosamente pues este tema no lo es. Embajadora, el entonces comisionado de la paz, Danilo Rueda, en algún momento manifestó delante suyo alguna inconformidad por ese tipo de operaciones que adelantaba la fuerza pública, o queriendo decir él que tal vez había que mandar un mensaje a las fuerzas militares de que no era el mejor momento para adelantarlas. ¿Con él recuerda algún episodio puntual? No, yo no tengo conocimiento de algún tipo de manifestación por parte de Danilo en ese momento. Ese era un tema reservado por parte del presidente, el ministro de Defensa, y a mí no me competía en mis funciones. E incluso muchas veces el mismo Danilo y varias personas del alto gobierno participaban en los consejos de seguridad y se hacían la valoración específica de dichas negociaciones y de dichos procesos junto con la cúpula militar. Pues ahí está la respuesta de la señora embajadora a la gravísima denuncia que ha hecho el canal Caracol y ahora confirmada por el director de la policía de entonces, general Henry Sanabria. Pero la historia no terminó ahí. Horas después, Laura Sarabia volvió a pronunciarse en otra entrevista y respondió punto por punto a las afirmaciones del general Henry Sanabria. Lejos de cambiar su versión, insistió en que jamás impartió órdenes para detener operaciones, aseguró que el general ha modificado su relato con el paso de los días y explicó por qué, según ella, esas acusaciones no corresponden a la realidad. Escuchemos ahora esta nueva respuesta, en la que amplía su defensa y responde a los cuestionamientos que siguen alimentando la polémica. Yo quiero hacer 3 salvedades para ustedes. 1, el mismo general lo ha manifestado, entonces no entiendo por qué le dio tanta importancia supuestamente a las llamadas que supuestamente yo lo hacía. Si en el orden jerárquico la jefatura de gabinete no tiene ningún mando de instrucción sobre la Policía Nacional, el mando de instrucción sobre las fuerzas militares las tiene el ministro de Defensa y el presidente de la República. Segundo, el mismo general un poco desobligante al referirse que yo era una mujer inexperta e inmadura, pues esas instrucciones, porque nunca se las comentó al señor presidente o al ministro de Defensa, cuando el mismo general manifestó acá y en las otras entrevistas que todos los lunes se hacía Consejo de Seguridad y se revisaban no solo estas situaciones, sino absolutamente todas las que eran en materia de seguridad y defensa, no solo con el general, sino con toda la cúpula militar y todas las personas de alto gobierno que participaban del Consejo de Seguridad. Tercero, que llamar a un general, el entonces comandante de la policía, por orden del presidente de la República, a preguntar por qué se activó un operativo de la UNDEMO en una protesta de las mujeres, el Día Internacional de la Mujer, no me parece que sea detener operaciones de la policía, ni igualar eso o detener algún tipo de operativo contra un grupo al margen de la ley. Como mismo lo ha manifestado el general, nunca hubo una orden específica, ni de mi parte, o por que el presidente de la República diera la orden y que yo estuviera presente de detener un operativo o un procedimiento contra un grupo armado. ¿Usted por qué llamó al general Sanabria? Lo llamé, como lo acabo de decir, por orden del presidente a preguntarle por qué había salido en los medios de comunicación que en este momento se estaba haciendo un operativo del UNDEMO en una protesta contra las mujeres. ¿Y eso no es legítimo? ¿Por qué? ¿No es legítimo el uso legítimo de la fuerza cuando hay vandalismo? El mismo general lo dijo, la Constitución y las leyes, como funcionario público hacemos lo que establece la Constitución y la ley. Se va a preguntar por qué en ese momento, preguntar no es indicar que se está cometiendo un delito ni indicar que se está cometiendo una irregularidad, era para saber y explicar por cuál era el operativo que se estaban dando, o hacer una pregunta es indicar que se está haciendo algo malo. Pues embajador, es que si a mí me pregunta la mano derecha de mi jefe por qué estoy haciendo algo, yo sí sospecho que posiblemente estoy haciendo algo que a mi jefe no le gusta.
Pues usted sabe que hemos venido y veníamos de unas épocas de estallido social, veníamos donde el presidente ha sido muy enfático sobre el tema de la protesta social. Creo que es legítimo también del presidente de la República preguntar por qué es esto. El general actuó bajo la Constitución y las leyes y bajo lo que él consideraba el mejor escenario. Y mi función era transmitir cuál era la pregunta por parte del general. ¿Usted le dijo al general que usted llamaba en nombre del presidente de la República? Sí, señor. Sí. Preguntar no es dar instrucciones, sí, no, es pero simplemente hay un contraste porque el general indagar. Dice que nunca no recuerda o dice que nunca lo manifestó usted, pero bueno, ahí están las dos versiones. Embajadora, yo le pregunto por la otra llamada. Dice el general que usted lo llamó en otra oportunidad para recordarle amablemente que el gobierno del presidente Gustavo Petro estaba en procesos de paz no solo con grupos armados organizados, sino en general contra la criminalidad, después de que la policía había adelantado un operativo contra el crimen organizado, seguramente narcotraficantes, seguramente sicarios, seguramente delincuentes comunes. ¿En qué contexto hizo usted esa llamada? No, pues la verdad, Ricardo, no conozco cuál es esa llamada que habla el general. Él mismo tampoco recuerda los detalles, no sabe si fue en Medellín, no sabe en qué parte, no sabe frente a qué grupo. Y si el general, donde le dan, imagínese, semejante instrucción y semejante recordatorio, no recuerda los pormenores, pues la verdad, para mí, yo le puedo decir que yo nunca tuve una llamada con el general en esas características. El general es un general que yo plenamente tengo todo el respeto por toda la experiencia que tuvo en la policía. Se lo manifesté al momento de su salida y la verdad es muy curioso que 3 años después de su salida, pues haga estas manifestaciones, porque en las otras entrevistas que ha dado no había mencionado este aspecto, sino simplemente había dejado en el aire la situación de que se le había solicitado, pero nunca una orden específica de suspender ningún tipo de operativo. Yo creo que el contexto en el que hoy habla el general Sanabria es distinto, embajadora, porque está respondiendo a la revelación de Noticias Caracol, que confirma que el gobierno que usted representa le ofreció todo tipo de gabelas a los criminales para que se sentaran en una mesa de diálogos. Pues eso es lo que tienen que investigar las autoridades y determinar las responsabilidades que establecen la Constitución y la ley. Y así hagamos parte o no de este gobierno, lo que tenemos que hacer es velar porque se haya una buena investigación y que todo lo que sabe el general Sanabria o todas las personas que participaron lo puedan contar en las autoridades correspondientes y se llegue a determinar quiénes son responsables y qué fue lo que pasó. Sí, pero embajadora, pero lo claro era que el señor presidente le decía a usted, ya me pregunte por qué está pasando esto. No, pues hubo, como pasaba con el ministro, con diferentes, habían decisiones que el presidente preguntaba, indagaba sobre ciertos temas, y no solo de esto, sino sobre muchos temas del gobierno nacional, y esa era mi función como jefe de gabinete. Fue la función que tuvo María Paula Correa en su momento, fue la función que han tenido muchas personas, y es ser ese puente de diferentes instrucciones, preguntas, diferentes temas que se hacen en el Ejecutivo. Pero eso en ningún momento, ni preguntar, ni indagar, es dar una instrucción. Primero porque yo no tengo, y vuelvo y digo, yo no tengo autoridad sobre el comandante de la policía, ni sobre ninguna comandante de las fuerzas militares. Y ellos, con todos los años de experiencia que tienen, lo saben. Embajadora, usted, siendo la mano derecha del presidente Gustavo Petro, ¿recuerda haber llamado a otros generales para hacer preguntas como las que le hizo al general Sanabria? No, pues hay una comunicación fluida. Nosotros nos reuníamos, nos encontrábamos cada semana con todos los generales a revisar, no solo ellos le daban las diferentes informes al presidente de la República, y ellos cuando necesitaban algún tipo de situación, pues también era el puente para hacerle las preguntas al presidente o lo que consideraran sobre invitaciones, sobre diferentes actividades que se hacían en las fuerzas militares. O sea, yo no hacía llamadas en nombre propio. Yo hacía más como jefe de despacho en apoyar al presidente y siempre por orden del presidente. Embajadora, ¿usted en qué momento empezó a participar en los consejos de seguridad en la Casa de Nariño? En las reuniones del Consejo de Seguridad no solo participaba yo, el ministro del Interior, el ministro de Defensa, y lo mismo están haciendo el director del DAPRE y el jefe de despacho después de que yo salí del Palacio.
Pero es cierto que usted cambió una resolución para poder hacer presencia en esos consejos de seguridad. No, no, señor. Yo no cambié ninguna resolución en ese aspecto. O sea, que yo hubiera firmado, no. Se hicieron diferentes reestructuraciones que venían incluso del gobierno anterior y que se han venido en continuidad frente a eso. Pero en ningún momento me incluí en los consejos de seguridad. ¿En qué momento o cuántas veces recuerda usted haber encabezado consejos de seguridad en la Casa de Nariño, embajadora? No, no sé. El único que puede encabezar un consejo de seguridad es el presidente de la República. Hemos tenido reuniones informales y teníamos reuniones informales con los generales, pero los únicos informes y los únicos procedimientos que debía tomar era orden del presidente y del ministro de Defensa. Cuando el presidente no llegaba a los consejos de seguridad, ¿entonces lo convertían en reunión informal con generales? No, si el presidente no estaba, pues nos sentábamos ahí y simplemente se levantaba el Consejo de Seguridad. Parece que el único nombre que recuerdan muchos exfuncionarios y muchas personas es el de Laura Sarabia. Yo creo que hay que asumir las responsabilidades de cada uno y realmente a mí me dicen que soy inexperta, me dicen que no tengo, que soy joven y todo, pero supuestamente me recibían hojas de vida, yo paraba operativos, supuestamente yo era una persona en el cual realmente todo el poder se concentraba. Y de una vez anuncio que voy a tomar acciones legales contra el general Sanabria, porque sus manifestaciones ponen en entredicho mi reputación y mi nombre. Y con todo el respeto que merece el general y con todo el respeto que yo lo tengo, lo único que yo tengo es mi nombre y ese sí lo defiendo. Lo he defendido no solo ahora, sino siempre. Las declaraciones están sobre la mesa y por ahora existen dos versiones completamente opuestas. Mientras el general en retiro Henry Sanabria sostiene que hubo llamadas y presiones que terminaron afectando el desarrollo de operaciones de inteligencia, Laura Sarabia niega rotundamente esas afirmaciones, asegura que nunca impartió instrucciones para suspender procedimientos y afirma que defenderá su nombre ante la justicia. Lo cierto es que este episodio vuelve a poner bajo la lupa las decisiones tomadas durante la política de paz total y el papel que desempeñaron distintos funcionarios del gobierno en asuntos relacionados con la seguridad nacional. Ahora serán las investigaciones y las pruebas las que determinen qué ocurrió realmente y si existen responsabilidades. ¿Qué opina usted sobre este caso? ¿Le resultan convincentes las explicaciones de Laura Sarabia o considera que las denuncias del general Sanabria ameritan una investigación más profunda? Déjeme su opinión en los comentarios. Si este análisis le pareció útil, recuerde suscribirse al canal, activar la campana de notificaciones